como Dios, nadie como Dios. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio del lunes 28, para lo cual vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor pues nos hable con nuestra Madre Santísima, a nuestra alma, a nuestro corazón, y sobre todo que rompa todas las barreras que tenga que romper para que su palabra cale en lo más profundo de nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, llena nuestro corazón del ardor por amor a la palabra de Dios. Permítenos y llénanos en lo más profundo de nuestro ser, de ese anhelo, de esa sed, de esa hambre de Dios. Que su palabra venga a lo más profundo de nuestras almas y que el día de hoy lo que nos quiera regalar el Señor a través de su carta de amor, con este Evangelio realmente cale en nuestra vida y trascienda para siempre. El día de hoy meditamos Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 27. El joven rico, pobreza y entrega cristiana. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia, respondió él. Y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sigue. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirando a su alrededor, le dijo a sus discípulos: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron impresionados por sus palabras, y hablándoles de nuevo dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se quedaron aún más asombrados, diciéndose unos a otros: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, tal vez ya lo hemos escuchado antes, tal vez lo hemos meditado, pero el día de hoy vamos a extraer de este Evangelio lo que el Señor pues te quiere regalar y especialmente a mí. En primer lugar, vamos a fijarnos cuando este joven se arrodilla. Vemos de que viene corriendo, viene deprisa a buscar a Jesús. Se arrodilla ante él porque reconoce a Jesús y lo llama maestro. Y en aquel tiempo pues maestro realmente era alguien a quien todos le tenían ya un respeto impresionante. Ya Jesús había hecho los milagros, ya este joven ya sabía y ya conocía de todas las obras que había hecho Jesús en ese momento. Y se acerca a él y le dice qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Y Jesús pues ahí le menciona los mandamientos. Si bien es cierto, no le dice los 10 mandamientos,
Pero el Señor conocía lo que había en el corazón de este joven. Sabía realmente ya el Señor de qué es lo que Él le iba a decir, porque el Señor lo conoce todo. Ya que vemos que inclusive más adelante Dios le dice a sus discípulos que para Dios nada es imposible. Para Dios no es imposible saber lo que en este momento hay en nuestro corazón, como en la del joven. Y es muy impresionante porque luego de este instante, cuando él se arrodilla y suplica al Señor y lo reconoce como maestro, hay un momento importante en que en el Evangelio y en la palabra de Dios, ni una palabra está por demás. Todo tiene un sentido, todo tiene un fin, cada palabrita. Y es importante fijar, como dice acá, Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Yo me imagino la mirada de Jesús en ese momento. Es una mirada tan misericordiosa que el Señor sabía que solamente había una sola cosa para que este joven se ganara ese reino de Dios. Y es que qué importante que el Señor fije su mirada en nosotros y realmente nosotros sepamos responderle. ¿Cuánto nos faltará para ganarnos esa vida eterna, el reino de los cielos? ¿Cuántas cosas aún nos falta? Tal vez nosotros con ojo crítico miramos a este joven y decimos, pero ¿por qué no fue capaz? Pero en este momento, ¿cómo está el estado de nuestra alma? ¿Cómo es de que el Señor necesita? ¿Qué te diría en este instante? Si fija su mirada, si tú fueras ese joven rico en este momento, ¿qué es lo que te diría el Señor? ¿Te diría solo una cosa? ¿O cuántas cosas más te diría para que te ganes ese reino de los cielos? Y luego de esto el Señor hace una aclaración y dice, bueno, este joven pues se va triste, ¿verdad? Porque tenía muchas riquezas y ahí es donde Jesús busca ahora con su mirada a sus discípulos. Los busca y le dice que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Cuántos apegos tenemos nosotros en este momento? Muchas veces anhelamos en nuestro corazón, anhelamos tantas cosas de esta tierra, tanto que el mundo mundano nos dice a nosotros, ten esto, ten aquello, esto también, y prácticamente nos los exige, prácticamente nos dice que lo debemos de tener. Y nosotros sentimos ese anhelo incesante por lograr las cosas terrenas. Pero el Señor claramente le dice qué difícil entrarán los que tienen riquezas. ¿Cuáles son tus apegos? Tal vez es una persona, tal vez inclusive nuestra propia familia. Porque nosotros debemos saber de que incluso nuestros hijos no son nuestros hijos, son los de Dios. Son más de Él que es nuestros. Y debemos de resolver nuestra vida con esa mirada. No apegarnos a los bienes terrenos ni a las personas ni a las situaciones, porque muchas veces venimos arraigando un pasado y ese pasado también puede ser un apego. Y luego de esto el Señor, cuando les dice qué difícil es entrar en el reino de Dios, y hace una aclaración, hace como una comparación acerca del camello, ¿no? En camello pasar por el ojo de una aguja es más sencillo, porque Él dice qué difícil es entrar en el reino de Dios, y más adelante dice, pero que no es imposible para Dios. Si nosotros ponemos ese anhelo de santidad, porque solo los santos van al cielo, si ponemos ese anhelo de eternidad en las manos de Dios, pero nosotros actuando bajo la voluntad divina, haciendo lo que Dios nos propone y nos pide día a día, entonces en ese momento pues el Señor hará todo lo posible para ganarnos la eternidad.
ese 1% que pongamos nosotros, el Señor completará el 99 para que nosotros nos ganemos ese cielo. Y en ese día pues el Señor nos invita a que nosotros realmente tengamos una entrega total, una conversión verdadera, porque ese joven tenía una conversión a medias, aún le faltaba. Imagínense, solo le faltaba una cosa. Y a nosotros pues tal vez nos falta muchísimo y tal vez sentimos que nos falta mucho, pero tengamos realmente puesta nuestra mirada en el cielo. Como ese joven, aprendamos también de él, porque él anhelaba la eternidad. ¿Cuánto está nuestro anhelo? ¿Cuánto es que realmente queremos ganarnos ese cielo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este instante? ¿Qué es lo que ya has hecho en este día, en esta mañana? ¿Qué es lo que vas a hacer en este día? ¿Eso que vas a hacer realmente te va a llevar a la eternidad? ¿O es que te va a llevar a tener esos apegos como tenía aquel joven y que le costaba renunciar? Vamos a dar gracias a nuestra Madre porque ella siempre nos va a aclarar ese camino, nos lo va a poner más sencillo para que podamos ganarnos esa eternidad. Para Él nada es imposible, para Dios nada es imposible. Y todo lo que pasa por las manos de María siempre, siempre resuena en el cielo. Así que vamos a pedirle a nuestra Madre que nos acompañe, que nos guíe, que en este lunes ella nos regale esa gracia especial de anhelar la santidad con ardor y que hagamos de nuestra vida una entrega total a Dios. Que todos los días sea servir, que todos los días sea amar, que todos los días sea abandonarnos bajo los brazos de Dios. Gracias mamá, gracias papito Dios por tu amor, gracias porque tú nos das la oportunidad de cada día volver a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.